abandonadas durante siglos, pensaron que la ciudad había sido obra de los dioses. Incluso hoy, no sabemos qué pueblo construyó esta ciudad. Los toltecas, que dominaron esta zona hasta el siglo XII, eran despreciados y temidos por salvajes, pero los aztecas los admiraban y se instalaron en el territorio que un día ocuparon. Los aztecas buscaban una identidad atrapados entre el deseo de asentarse y fundar una brillante civilización que reflejara la anterior a ellos, además de sus costumbres nómadas y de valerosos guerreros. El pueblo azteca tenía una filosofía y una actitud de doble filo. Decían: somos los herederos y los seguidores de nuestros predecesores, y sobre todo de los más famosos, los toltecas. Hemos adoptado los valores de las civilizaciones que nos han precedido, pero sobre todo somos agricultores, un pueblo con una conducta civilizada y al mismo tiempo nuestros orígenes son del norte. Somos descendientes de los chichimecas, venimos del norte, somos descendientes de cazadores y recolectores, gente valiente que adoraba el sol, y también estamos orgullosos de esos orígenes. La Ciudad de México fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, la capital azteca, después de que fuera destruida por los españoles. No es fácil encontrar trazas de la presencia de los aztecas en una jungla urbana de 20 millones de habitantes. En 1978 hubo una sorpresa. En esa época, el ayuntamiento de la ciudad empezó a construir una red subterránea de transporte. Cuando se iniciaron las excavaciones, los obreros encontraron unos objetos extraños. El arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera narra este increíble descubrimiento. Estamos ahora aquí observando, bajo del sagrario, lo que es el Templo del Sol. Este es el muro norte del Templo del Sol. Es un templo que está dedicado a Tonatiuh, el dios solar. Se han hallado restos aztecas. Los españoles construyeron la nueva catedral de la ciudad sobre los restos del centro sagrado de la antigua capital azteca, que constaba de 12 templos. Los arqueólogos han conseguido reconstruir la historia del más importante, el Gran Templo. Fue construido en varias etapas, igual que las pirámides mayas. Los restos han revelado el pasado y la historia de la ciudad. Donde hoy está la Ciudad de México, a una altitud de 2.200 metros, hace 500 años había un lago, el Texcoco. Construyendo islas artificiales, los aztecas crearon una ciudad lacustre en una zona de marismas, una Venecia en las Américas, la increíble Tenochtitlán. Cuando llegaron los europeos, esta ciudad albergaba 300.000 habitantes, algo extraordinario para ellos. Tenochtitlán era una de las mayores metrópolis del mundo en aquella época. En el centro de la ciudad estaba el recinto sagrado, con el gran templo, cuyos restos se han hallado. Calculamos que toda la zona debía tener unos 13 kilómetros cuadrados, construida en zonas de tierra entre el agua, y tuvieron que hacer grandes excavaciones y zanjas de drenaje que proporcionaron zonas habitables. Digamos que como obra pública fue una tarea colosal, mucho más teniendo en cuenta que se completó en unas décadas.
Los aztecas que se instalaron en esta región pantanosa tenían muy poca tierra cultivable, pero consiguieron sacarle el máximo rendimiento al ambiente para alimentar a los miles de habitantes que vivían en la capital. En los suburbios de México hay unas inusuales zonas agrícolas, conocidas como chinampas. Estas parcelas son tan extraordinarias que forman parte de las listas de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su conservación nos permite viajar atrás en el tiempo y descubrir los secretos de los aztecas. Una chinampa es una zona cultivable compuesta por canales e islas artificiales. Los campesinos mexicanos de hoy conservan su preciosa herencia azteca y continúan cultivando a la manera ancestral y creando estas parcelas lodosas. Iban haciendo esto lo iban haciendo, mire. Y esto al secarse queda muy duro, y por ejemplo esto así, luego ya le echaban harto hasta que se desapareciera esto y luego venía otra capa de esto, y así fueron amarrándolas y fueron haciendo los terrenos. Estos huertos flotantes, construidos alrededor de la ciudad, pueden alimentar a una población de varios miles de personas. Esta técnica es muy productiva. La riqueza del suelo, la abundancia de agua y de lodo y la luz del sol garantizan 4 recolecciones anuales de diferentes cosechas. El cultivo de las chinampas duplica el rendimiento y la producción del suelo. El maíz, como principal producto agrícola de los aztecas, era considerado divino. Su dios era Centeotl y su diosa era Chilonen. Se les ofrecían sacrificios de mujeres jóvenes. Para garantizar la calidad de las cosechas eran decapitadas, igual que cortaban las panochas. En Centroamérica se llevaron a cabo sacrificios humanos durante mucho tiempo. Pero para los aztecas se convirtió en una obsesión. Cuando los conquistadores entraron por primera vez en la gran plaza de Tenochtitlán, se horrorizaron al ver la escalinata del gran templo cubierta de sangre. Al conquistar la ciudad destruyeron el templo, pero las excavaciones arqueológicas han revelado un edificio interior aún más antiguo, una réplica en miniatura del gran templo. Sobre una plataforma hay una piedra negra, el altar de los sacrificios. El más común era la extracción del corazón. Tendían a la víctima en la piedra del sacrificio y la sujetaban 4 hombres. El sacerdote le abría el pecho con un cuchillo, le arrancaba el corazón aún palpitante y le ofrecía un sol sediento de sangre. El cuerpo de la víctima se lanzaba por las escaleras de la pirámide y era devuelto a la tierra. El corazón se colocaba en esta estatua, Chacmol. El propósito de esos ríos de sangre se explica en las inscripciones de la Piedra del Sol. Esta escultura de 3,60 metros y 20 toneladas de peso es un calendario. Señala la desaparición de 4 soles debido a cataclismos. El nuestro, el quinto, también está en peligro. Apareció por primera vez mediante un autosacrificio del dios. Se prendió fuego a sí mismo y reapareció, transformándose en una estrella. Pero el nuevo sol no se movía, y los otros dioses ofrecieron su sangre para devolverle la vida. De esta forma empezó el drama cósmico en que la humanidad tenía un papel. Para que el sol continuara su curso, había que alimentarlo cada día con agua preciosa. En otras palabras, con sangre humana. Es cierto que en lo que concierne a los sacrificios humanos,
La ideología de los aztecas tenía mucha fuerza. Era la piedra angular en la construcción de su identidad y en el papel que se dieron a sí mismos en el mundo. Los aztecas aseguraban que mantenían el mundo vivo haciendo sacrificios, ofreciendo sangre a las divinidades que podían hacer que un día u otro dejara de funcionar y no hubiera garantías de la supervivencia del hombre. Esta es la parte de la ideología dominante. Yo creo que el éxito de un sistema político y la expansión de un imperio llevan a ese tipo de sacrificios que hemos visto en ciertas épocas. Era por la necesidad de superar lo que se había perdido anteriormente, para asegurar que el sistema continuara desarrollándose. En 1487, el emperador Ahuitzotl celebró la renovación del Gran Templo. La ceremonia fue impresionante. Sobre el ara del sacrificio, los sacerdotes abrieron el pecho a una interminable procesión de cautivos. La inauguración se llevó la vida a 10.000 personas, tal vez más. El imperio estaba en el apogeo de su poder. Desde 1440 los aztecas habían llevado a cabo una gran campaña de expansión y conquistaron por la fuerza las tribus que vivían en la meseta mexicana. En 1520 gobernaban un imperio que cubría 200.000 kilómetros cuadrados. Poco antes de la invasión de los españoles incluía 38 provincias y todas estaban obligadas a pagar un alto tributo. Los aztecas impusieron su dominio por medio del terror. Lo que interesaba a los aztecas, y lo vemos por medio de su gran arquitectura que representa su imperio, era el control de varios territorios, y concretamente de las tribus, para obtener riquezas y el reconocimiento de una autoridad superior. Pero no los ocuparon físicamente, lo que hubiera supuesto el consiguiente movimiento de población y la colonización de una zona tan enorme. Llevaban a cabo ataques rápidos, incursiones sorpresa y en muchos casos obligaban a un cierto número de territorios a establecer alianzas. Se adherían al sistema imperial y reconocían la suprema autoridad tlatoani, la del emperador. Reconocían la importancia fundamental de la divinidad, del divino guardián de los aztecas, Huitzilopochtli, el dios del sol. Pero al mismo tiempo, hasta cierto punto, tenían derecho a continuar dirigiendo sus propios asuntos mientras siguieran cumpliendo lo pactado y pagaran sus tributos. Las campañas de los aztecas eran despiadadas. En primera línea estaban los soldados más valerosos, pertenecientes a prestigiosas unidades de caballería, como la Hermandad de las Águilas, cuyos cascos tenían la forma de la cabeza de esas aves. Una interminable fila de porteadores transportaban los tributos a la capital, donde eran minuciosamente registrados. Se han hallado parte de esas cuentas en varios manuscritos. Los imperios subyugados entregaban cada año toneladas de alimentos, algodón, tejidos, plumas ornamentales y una impresionante cantidad de objetos preciosos. El pueblo no tenía derechos, trabajaba para sus nuevos amos y se veía reducido a la esclavitud o convertido en víctima de sacrificios. A pesar de la continua expansión del imperio, que duró más de 2 siglos, no se suavizaron las tensiones internas. Tenochtitlán era el escaparate de los aztecas y su poder pedía un alto precio. Durante el mismo periodo, los incas estaban al frente de un imperio 5 veces mayor. Se extendía unos 4.000 kilómetros, desde Ecuador al Chile actual, y cubría una superficie de 950.000 kilómetros cuadrados. El pueblo inca había concebido un sistema organizativo que le permitía gobernar su vasto territorio, constituido por la unión de diferentes tribus.
En 1615,